tal, hermanos? Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Una vez más nos podemos reunir, aunque virtualmente, ¿verdad? Pero poder estar en armonía, en comunión con ustedes, con el Espíritu Santo, y poder compartir un momento más la palabra del Señor. Déjeme darle la bienvenida, si usted ya se está conectando esta preciosa tarde, déjeme darle la bienvenida. Le queremos decir que le amamos en el amor de Cristo. Qué bueno que usted ya se esté conectando, hermano. Esperamos que lo que hoy vayamos a hablar sea de parte del Señor. Realmente necesitamos escuchar la palabra del Señor. Yo no sé si usted lo necesita, pero realmente este tiempo deberíamos de sentirnos necesitados, menesterosos de poder escuchar la palabra del Señor. Así que yo quisiera, para empezar, que eleváramos un momentito nuestra oración al Señor. Así que si usted puede acompañarme, lo invito a que elevemos un momentito y pedirle al Señor que Él sea que nos hable en esta preciosa hora. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad tan preciosa que tú nos das de compartir tu palabra. Sabemos que tienes algo preparado para nosotros, Señor. Hoy queremos hacernos, Señor, como niños delante de ti, poder escuchar tu palabra, Señor, poder atesorar tu palabra en nuestro corazón, Señor. Sabemos, Padre, que hay tanta gente necesitada de escuchar tu palabra. Estamos necesitados y sedientos de escuchar tu palabra. Así que esta preciosa hora, Señor, queremos obedecer tu voz, escuchar tu voz, discernir tu voz, Señor. Sabes que te necesitamos y estamos conscientes que sin ti no podemos hacer nada, Señor. Así que dejamos este momento en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, una vez más, si usted se está empezando a conectar, hermano, sea bienvenido a esta nueva transmisión. Yo sé que el Señor nos va a hablar esta preciosa tarde. El Señor ponía un pensamiento en mi corazón. Yo quisiera hablarle así le puse el nombre a lo que vamos a hablar en esta hora, los requisitos para la vida eterna. Yo creo que es tan importante saber, hermano, el propósito por el cual nosotros realmente estamos buscando al Señor. Yo no sé cuál sea el propósito de usted, pero yo creo que nuestro propósito debería ser, ¿verdad?, ser salvo, alcanzar la vida eterna. Porque realmente, si nos ponemos a pensar, si a alguien le hablan de la vida eterna, nos podrían catalogar, ¿verdad?, no sé, de alguna manera, hasta quizá algún tipo de locura, ¿verdad? Porque creemos en algo que no lo hemos visto. A eso se le llama fe, no lo hemos visto. Pero tenemos esa convicción en nuestro corazón de que aparte de esta vida que el Señor nos ha regalado, tenemos algo más allá. Hay algo más allá, hay algo que el Señor ha preparado para nosotros y realmente esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Yo creo que esa debería ser nuestro propósito, ese debería ser nuestro propósito, ¿verdad? Entonces a lo que vamos a hablar, yo le puse esto, los requisitos para la vida eterna. Y yo quisiera ir ya avanzando, y si usted lo está viendo en su pantalla, quisiera que me acompañara a leer San Mateo 19, 16 al 20. Y dice, lo vamos a leer. Y he aquí, se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Solo uno es bueno. Pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y él le dijo, ¿cuál es? Y Jesús respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a padre y a madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado, ¿qué me falta todavía? Bueno, meditando en este versículo, hermano, de San Mateo 19, 16 al 20, aquí aparece un personaje. Aquí realmente aparece un personaje el cual le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna?
qué bien, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la vida eterna? Y Jesús le dice, guarda todos los mandamientos, y Jesús le empieza a describir los mandamientos. Yo creo que nosotros lo sabemos. Dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a padre y a madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí hay algo que a mí me llama la atención y me resalta de este versículo. Y cuando Jesús le dice a este joven que tiene que hacer esto, él le dice, lo he hecho todo, Señor, ¿sabes qué? Yo lo he hecho todo. Desde que era niño, yo he cumplido los mandamientos. Eso es lo que le dice. Yo he cumplido los mandamientos. Y si nos ponemos a meditar, nos ponemos a pensar un momentito en lo que realmente, lo que realmente estaba diciendo este personaje, es muy importante y es impresionante, porque le está diciendo a Jesús que él lo había cumplido todo. En otras palabras, realmente era, ya poniéndonos a pensar de esta manera, era un cristiano ejemplar. Era un cristiano ejemplar porque había seguido la palabra del Señor al pie de la letra. Había seguido la palabra del Señor al pie de la letra. Era un cristiano ejemplar. Realmente, cuando miramos esto, yo cuando estaba meditando en ese versículo decía, bueno, a este realmente no le hacía falta nada, porque estaba claro que él, mire hermano, me llamaba la atención la seguridad con la que él decía que él lo había cumplido todo. No titubeó en decir, bueno, ¿será que he cumplido esto? ¿Será que he cumplido lo otro? No, él dijo, Señor, lo he cumplido todo. Señor, yo lo he cumplido todo. Estoy, Señor, en la cúspide, estoy para que me des la vida eterna. Él había cumplido la palabra del Señor al pie de la letra, y Jesús no le dice, no seas mentiroso. No, Jesús le dice, qué bien, entonces has cumplido todo. Pero la última parte del versículo 20 dice, el joven le dijo, todo esto lo he guardado. ¿Qué me hace falta todavía? ¿Qué me falta todavía? ¿Qué me falta? Y entonces podemos ver y podemos meditar en la pregunta que le hace el joven, que le hace este personaje, a pesar de todo lo que él había hecho, si ya había guardado los mandamientos, hermano. Él era un cristiano ejemplar, y se lo vuelvo a repetir, él era un cristiano ejemplar. Era un cristiano ejemplar. Pero dentro de todo esto, viene y le dice a Jesús, ¿qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta para obtener la vida eterna? ¿Qué me hace falta? Entonces, cuando meditaba en este versículo, hermano, me ponía a pensar y a meditar, ¿verdad? Que él sentía la necesidad, este personaje sentía la necesidad, sabía que algo le hacía falta. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar de que su vida realmente era perfecta, delante del caminar, delante del Señor, el caminar de él era perfecto porque lo había cumplido todo. Él dice, pero siento que me hace falta algo. Siento que no estoy completo, no me siento satisfecho. Eso era lo que él estaba diciendo a Jesús. Y eso a mí me llamó mucho la atención. Y aquí cuando estaba meditando en esto, hermano, me recordaba de una anécdota que leía acerca de una hojita de papel. Escuche esta anécdota, porque yo lo relacionaba con esto. Una hojita de papel. El deseo de esta hojita de papel, el anhelo que tenía esta hojita de papel, usted imagínese una hoja de papel como la conocemos, una hoja de papel bond, y el anhelo que tenía era de que quería formar parte, esta es una anécdota, quería formar parte de un libro que se vendiera por todo el mundo. Yo no sé si usted ha escuchado la expresión o el término, ¿verdad? Bestseller. ¿Qué es un libro bestseller? Un libro bestseller se cataloga de esa manera cuando, digamos, se publica un libro y ese libro vende alrededor del mundo, vende millones de copias.
Entonces, este llega a obtener el título que es un libro bestseller. Entonces, esta hojita de papel tenía ese anhelo. Ella pensaba, su visión era que cuando ella formara parte de ese libro que miles de millones de personas alrededor del mundo lo iba a leer, pues ahí iba a encontrar su felicidad. Ese era el propósito de esa hoja de papel. Ese era el propósito, pero pasó el tiempo, pasaron los años y no se cumplía. Hasta que llegó un niño y agarró esa hoja de papel. Se imagina esa hoja de papel, la agarró y el niño la hizo un barco, la hizo un barquito. Yo no sé si usted cuando era niño, ¿verdad? En alguna oportunidad hizo eso, que agarrábamos una hoja de papel, hermano, y la hacíamos un barquito. Y cuando llovía, ¿verdad? La poníamos en algún arroyo y se iba. Eso fue lo que hizo este niño con aquella hojita de papel. La hojita de papel, cuando vio qué es lo que habían hecho con ella, sus sueños se le vinieron para abajo. Aquel sueño que tenía de formar parte de un libro bestseller, se le vino para abajo. Se puso triste. Pero hay algo que ella notó. Cuando aquel niño la hizo un barquito de papel, un barquito de papel, la puso en un arroyo, hermano, y vio la felicidad que causaba aquel barquito en aquel niño, aquel gozo, aquella alegría que causaba. Porque aquel niño la había convertido en una hojita de papel, lo había convertido en un barquito. Entonces, en ese momento, aquella hojita de papel entendió su propósito. Entendió su felicidad, entendió que la felicidad no la iba a encontrar estando, hermano, en un libro que quizás no le iban a leer, quizás se iba a mantener cerrado todo el tiempo. Entendió su felicidad, entendió su propósito, entendió que aquella hojita de papel había sido creada para aquel niño, para que aquel niño la hiciera un barquito de papel y aquel niño demostrara su felicidad. Yo cuando estaba meditando en este versículo, se me vino a la mente esta anécdota, porque realmente nosotros somos parecidos a lo que le acabo de describir. Realmente nosotros no vamos a encontrar la felicidad en lo que nosotros queremos hacer. No vamos a encontrar la felicidad en lo que nosotros queremos hacer, lo que pensamos hacer. Vamos a encontrar la felicidad en lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Este joven, mire, hermano, realmente estaba completo, porque él le dijo al Señor Jesús: los mandamientos los he cumplido a cabalidad, todos los mandamientos los he cumplido, pero ahí es donde entra el punto. No era feliz, y le dice: pero yo siento que algo me hace falta, y le pregunta al Señor Jesús: pero ¿qué me hace falta? Siento que hay algo que me hace falta. Y le dice, el joven le dijo: todo esto lo he guardado, pero ¿qué me falta todavía? Y aquí yo le pongo esto: Dios está buscando algo más de nosotros. Dios, mire, hermano, si ya nosotros pensamos, bueno, yo ya lo di todo. El Señor, déjeme decirle que el Señor está buscando algo más en nosotros. Yo sé que nosotros tenemos algo más para dar. Demostrarle al Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir. San Mateo 19:21. Mire, le acabo de poner lo que el joven le dijo al Señor Jesús. Le dijo: ¿qué me hace falta? Siento que algo me hace falta. Y le puse también que el Señor está buscando algo de nosotros. Ahí dice: Dios está buscando algo más de nosotros. Y mire, San Mateo 19:21. Y dice: Jesús respondiéndole a la interrogante que este personaje le había dicho, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Mire, hermano, aquel personaje le preguntó a Jesús: ¿qué más tengo que hacer? Y Jesús le dice: si quieres ser perfecto. Lo que yo puedo notar en este versículo, hermano, es que Jesús no le dijo: mira, todo lo que has hecho no está bien, desperdiciaste tu vida. No le dijo eso.
En otras palabras, yo siento que Jesús aquí estaba avalando lo que él había hecho, guardando los mandamientos, y le dijo, lo que hasta este momento has hecho, está bien, está súper bien lo que hasta este momento has hecho. Pero ahora si quieres ir un paso más adelante, si quieres ir un paso adelante, quieres llegar a la perfección, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende todo lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Ven y sígueme. Es aquí en donde vemos, hermano, que realmente Dios está esperando algo más de nosotros. No le digo algo más de usted, no. Dios está esperando algo más de mí. Y esa es una realidad que debemos de aceptar, que Dios está esperando algo más de nosotros. Yo no sé qué es lo que... si el Señor está esperando algo más de nosotros, es porque el Señor sabe que podemos dar algo más. ¿Usted se acuerda de aquel versículo en donde habla de la milla extra? Yo creo que es lo que el Señor, y en este momento que estamos viviendo, yo creo que el Señor lo que está esperando de nosotros es que demos la milla extra. Que demos la milla extra. Acuérdese, lo que el Señor está buscando algo más de nosotros. Lo que el Señor necesita, lo que el Señor requiere de nosotros es que demos aquella milla extra. Bueno, y meditando en todo esto, yo le pongo aquí, tengo tres aspectos o tres puntos, los cuales quisiera que viéramos en esta preciosa tarde. Y le pongo aquí el número 1, la pregunta que aquel personaje le hizo al Señor Jesús. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Se acuerda de lo que estamos hablando, verdad? Los requisitos para la vida eterna. Y el número 1 que yo quisiera resaltar es la pregunta que el personaje le hizo a Jesús. Y le dijo, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Quedémonos con eso. ¿Qué debo hacer para obtener la vida eterna? Entonces, meditando en este versículo, y ahorita le voy a poner otros versículos, pero se lo pongo lo que el Señor ponía en mi corazón, ¿verdad? Contestando a la pregunta que este personaje le hacía al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Cuando nosotros meditamos, hermano, realmente, cuando nosotros meditamos y en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta que aquí le pongo unos pensamientos. Yo le puse aquí, para vivir antes hay que morir. En otras palabras, para obtener la vida eterna, si queremos vivir, antes tenemos que morir. Y le puse, la lógica de Dios va en contra de la lógica del mundo. Entonces alguien preguntará, ¿pero por qué para obtener la vida eterna, para vivir, antes tenemos que morir? Y le pongo aquí, la lógica de Dios va en contra de la lógica del mundo, porque para el mundo, antes de morir, pues lógicamente, ¿verdad? Tendríamos que haber nacido, tendríamos que haber vivido. Esa es la lógica del mundo. Para morir, antes tendríamos que haber vivido. Pero en la lógica de Dios, para vivir, antes tenemos que haber morido, que haber muerto. Antes de vivir tendríamos que haber muerto. Esa es la lógica de Dios. Antes de vivir tendríamos que haber muerto. ¿Pero muerto a qué? Muerto, mire hermano, para alcanzar la vida eterna, el Señor, aquella pregunta que el personaje le hacía al Señor Jesús, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer? Para obtener la vida eterna, antes tenemos que morir. Para obtener la vida eterna, antes tenemos que declararnos muertos al mundo. Para obtener la vida eterna, antes tenemos que morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y esa es la realidad. Antes, y eso es lo que el Señor busca de nosotros. Eso es lo que el Señor busca de nosotros antes de que el Señor entremos a la dimensión para obtener la vida eterna. Tenemos que morir a nuestros deseos. Tenemos que morir, hermano, y aunque duela, y aunque cueste, hermano, tenemos que morir a nuestras pasiones. Tenemos que morir, hermano, a lo que nos atrae, a lo que el mundo nos ofrece. Tenemos que morir. Esa es la realidad. Le pongo este versículo, San Mateo 16:25. Mire, hermano, aquí el Señor Jesús está hablando.
Y dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Yo creo que este versículo es más que claro. San Mateo 16:25. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, la realidad de lo que estamos hablando, hermano, si realmente queremos alcanzar la vida eterna, que ese quizá sería un galardón, ¿verdad? El cual el Señor nos quiere dar, y el Señor está dispuesto a dárnoslo. Si buscamos, queremos alcanzar la vida eterna, la podemos alcanzar, hermano, aunque el mundo nos llame locos, ¿verdad? Porque realmente, yo no sé si usted ha escuchado en algunas conversaciones de gente que no conoce al Señor, ¿verdad? Y dicen, bueno, después de esta vida, muchos creen en la reencarnación, otros dicen, pues hay que disfrutar esta vida porque después de esta no hay otra. Ese es el pensamiento del mundo, ¿verdad? Después de esta vida, hermano. Dicen, no hay otra, pues hay que vivirla hoy, hay que disfrutarla hoy. Un personaje cantaba, ¿verdad? En una de sus canciones decía, vive la vida loca, decía, ¿verdad? Pero, o sea, porque no tienen un propósito más allá, no tienen un propósito más allá. Pero yo sé que usted y yo tenemos un propósito. Usted y yo tenemos una visión y vamos más allá de lo que el mundo, nos traza. Si el mundo nos dice, después de esta vida ya no hay otra. No, nosotros como cristianos, hijos de Dios, sabemos y decimos, después de esta vida empieza algo mejor. Después de esta vida empieza lo que es mejor. Después de esta vida empieza realmente lo que es vivir en Cristo. Empieza lo que es vivir y disfrutar la vida, porque empieza la vida eterna. Pero ahora aquí la cuestión sería, ¿verdad? Hay vida eterna, pero la pregunta sería, ¿de qué lado la queremos pasar? Porque realmente después de esto, después de la vida literal que aquí tenemos, hay una vida eterna. Pero ¿de qué lado la queremos vivir? ¿De qué lado la vamos a vivir? ¿Del lado con Dios o del otro lado, verdad, hermano? Que sería el castigo, porque realmente no podemos decirlo de otra manera. ¿De qué lado queremos vivir la vida eterna? Lo que yo le aseguro es que todo el mundo va a tener vida eterna. Pero ¿de qué lado? Esa sería la pregunta. ¿De qué lado? ¿En qué lado vamos a vivir la vida eterna? Y ahora, siguiendo a lo que estábamos hablando, San Mateo 16:25, porque el que quiera salvar su vida, hablando el Señor Jesús, dice, la perderá. Pero el que pierda su vida, en otras palabras, el que muera su vida aquí en esta tierra, por mi causa, la va a hallar. La va a hallar, va a tener vida eterna. Y eso es lo que nosotros buscamos. Sigamos porque ya nos tardamos. El punto número 2 que yo quisiera que viéramos, dice, yo le puse aquí, dejar todo lo que nos tiene ligados a la tierra. Punto número 2, dejar todo lo que nos tiene ligados a la tierra, aquello que nos ata a la tierra. Mire, San Mateo 19:21 y el mismo versículo, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. En otras palabras, Jesús le quería dar una lección de vida a este personaje. Jesús le quería dar una lección de vida a este personaje, diciéndole que, en otras palabras, Jesús le dijo, quiero que te despojes de lo que tenés. Ese personaje, si nosotros vemos, hermano, y analizamos, la Biblia dice que ese personaje era un hombre rico. Era un hombre rico. Yo no sé cómo se imagina usted a un hombre rico. Yo me imagino a un hombre rico, hermano, teniendo empresas, hermano, siendo exitoso, siendo alguien de influencia, ¿verdad? Un hombre millonario, hermano, un hombre rico. Esa era la situación de este personaje. Jesús se dio cuenta. Jesús se dio cuenta de la situación de este personaje. Este personaje era un hombre rico, en todos sus sentidos, era un hombre rico, hermano, a él no le hacía falta nada. Pero Jesús de ahí fue donde lo probó y le dijo, si quieres ser perfecto, quieres ir un paso adelante, quieres ir más allá, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres.
Lo que Jesús le estaba diciendo, lo que Jesús le estaba tratando de decir a este personaje era que se despojara de lo terrenal. Era que se despojara de todo lo que quizá tenía, hermano. Que se despojara de lo que tenía. Mire, la felicidad no consiste en dejarlo todo, sino en hacerse libre de todo para entregarse a Cristo. Se lo leo otra vez. La felicidad no consiste en dejarlo todo, sino en hacerse libre de todo para entregarse a Cristo. Ahora le explico esto. La felicidad no consiste en dejarlo todo, pero Jesús le estaba pidiendo todo a este personaje. Jesús le estaba pidiendo todo a este personaje. Pero realmente lo que yo lo que veo aquí, el trasfondo de lo que Jesús le estaba pidiendo, realmente era de que él se despojara. Realmente era de que él aprendiera a despojarse, que a él no le importara lo que tenía. Que a él no le importara el estatus social que este personaje tenía. Quizá era, no sé, tenía dentro de la sociedad, tenía un estatus así bien alto. Lo que Jesús quería de ese personaje era que él se olvidara de eso, era que él dejara eso. Era que él pusiera a Jesús en primer lugar antes que eso. Era que este personaje, hermano, dejara de confiar en lo que él había hecho, en lo que él había logrado con sus propias fuerzas. Ese era el mensaje principal de Jesús. Ese era el mensaje principal. Que él dejara de confiar en sus propias fuerzas, que él dejara de creer que todo lo que tenía, él lo había hecho. Ese era el mensaje. ¿Y no será que ese es el mensaje que el Señor nos quiere dejar, hermano? ¿No será que ese es el punto el cual el Señor nos quiere hacer ver? Que nosotros nos despojemos. Que nosotros, mire hermano, no veamos raza, no veamos títulos, no veamos posición social, estatus social, bienes terrenales. No, que no veamos eso, sino que realmente nosotros veamos a Jesús. Porque mire hermano, quizá las posiciones y posesiones terrenales quizá nos puedan hacer desviar nuestra meta y nuestra visión de Cristo. Realmente porque eso es así y eso es una realidad. Porque alguien que, mire hermano, que alguien que tenga negocios, hermano, alguien que sea un empresario, y no le estoy diciendo que eso sea malo. No, porque si alguien, hermano, entonces está en ese nivel, ¿usted qué cree? Esa persona, ese personaje se va a enfocar más en sus negocios, se va a enfocar más en lo que tiene y va a tener sus negocios aquí, se va a enfocar en sus bienes, se va a enfocar en lo que posee, se va a enfocar cómo invertir más aquí, invertir en este lado, en esto y en esto. Pero entonces al Señor lo va a dejar por un lado. Y ese es el problema que Jesús veía en ese personaje. Veía que aquel personaje, ella era millonario. Y le dijo, bueno, me estás haciendo a un lado. Entonces Jesús lo probó y le dijo, ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Despójate de eso. Despójate de lo que tienes. Despójate de los títulos que la sociedad te ha dado. Despójate de los niveles académicos que has obtenido. Despójate de eso. Porque eso te está apartando de mí. Pero mire, y aquí yo, mire, aquí le pongo otro versículo. San Mateo 19:29. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Eso era lo que Jesús quería con ese personaje. Porque al momento de despojarse de lo terrenal, al momento, hermano, de decir, bueno, que este personaje dijera, bueno, yo me despojo de eso. A eso no le voy a poner tanta importancia, le voy a poner importancia a lo que el Señor me está diciendo, le voy a poner importancia a lo que Jesús me está diciendo. Al momento de eso, el Señor sabía que ese era el punto, era la clave para que aquel personaje obtuviera la vida eterna,
obtuviera la vida eterna que tanto había buscado. Pero mire, le pongo otro versículo. Al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. Él no entendió el mensaje. Este personaje no entendió el mensaje, no entendió lo que Jesús le estaba tratando de decir. Dice que se fue triste, él no lo entendió. Él no lo entendió de esa manera. Él pensó que Jesús le estaba reclamando, él pensó que Jesús no lo quería y se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en lo terrenal. Su confianza estaba en lo terrenal. Su confianza estaba en lo que él poseía, en lo que él había hecho. Ahora le pongo, mire, Filipenses 3:8. Aquí el apóstol Pablo está hablando y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. El apóstol Pablo, mire hermano, el apóstol Pablo hablando en este versículo, el apóstol Pablo sí había entendido. El apóstol Pablo sí entendió, comprendió lo que es dejar todo. Si usted lee los versículos anteriores a ese, se va a dar cuenta que Pablo no era cualquier personaje. Pablo dice, según lo que leemos de Pablo, hermano, Pablo era un personaje estudiado. Pablo, mire, en estos tiempos, si Pablo hubiera vivido en estos tiempos, podríamos decir que Pablo, mire, hermano, Pablo se había graduado de la universidad. Pablo tenía maestrías, hermano. Pablo tenía licenciaturas, tenía un posgrado. Pablo era alguien importante. Y con eso, déjeme decirle una vez más, que si alguien diga, entonces yo aquí dejo todo, entonces ya no sigo estudiando. Entonces, hermano, usted me está diciendo que tener negocios, que ser empresario es malo. No. El punto clave aquí es entender lo que realmente Jesús quiere para nosotros. El punto clave aquí es entender lo que realmente Jesús quiere para nosotros, lo que Dios quiere para nosotros. Y el apóstol Pablo lo había entendido. Le decía hace un momentito, el apóstol Pablo no era cualquier persona. El apóstol Pablo no era cualquier persona. Él había entendido su llamado, él había entendido el propósito. Él había entendido que si, a pesar de los títulos, de todo lo que el apóstol Pablo tenía, aquí estaban los títulos del apóstol Pablo. Aquí estaba todo lo que el apóstol Pablo, el conocimiento que él tenía, las posiciones, los bienes que él obtenía. Él entendió que si ponía a Dios, a Jesús en primer lugar, iba a encontrar su felicidad. Él lo entendió. Aquel personaje, aquel joven no lo entendió. Y cuando Jesús le dijo, ¿sabes qué? Ve y vende todo lo que tienes, despójate de lo que tienes. Aquel personaje se fue triste. No lo entendió. Ahora, ¿de cuál queremos ser nosotros? ¿Será que queremos ser de aquel personaje que se va triste y no entiende el mensaje de Jesús? ¿O queremos ser del grupo del apóstol Pablo que el apóstol Pablo entendió? El apóstol Pablo puso a Jesús en primer lugar antes que a todo lo que él quería, a todo lo que él había obtenido, sus títulos, todo lo que ya mencionamos. Y esa es la clave, ese es el otro punto, esa es la otra clave que yo veo para alcanzar la perfección, para obtener la vida eterna. Ese es el otro punto que yo veo. Entonces, avancemos al último punto que yo tengo por acá. El último punto, aquí yo le puse, ven y sígueme. Y le pongo el mismo versículo. Y mire, hermano, qué impresionante es la palabra del Señor. San Mateo 19:21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve. Y bueno, ya vimos, ¿verdad? Todo esto. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres. Y tendrás tesoro en los cielos. Pero la última parte aquí me llamó la atención. Y dice, y ven, sígueme. Y ven, sígueme. Bueno, entonces, cuando estaba meditando en este versículo, me fui a dar cuenta de algo. Y le voy a poner esto. Le pongo esto. No se trata de qué tanto estemos haciendo en el reino de Dios,
sino de qué tanto estemos viviendo. No se trata de qué tanto estemos haciendo en el reino de Dios, sino de qué tanto estemos viviendo. Lo que yo puedo resaltar en este punto, el Señor Jesús le dijo a aquel joven, ven y sígueme. Ven y sígueme. Entonces, meditando en esto, yo me hacía una pregunta. Esto quiere decir que entonces aquel joven, aquel personaje no estaba siguiendo a Jesús. No estaba siguiendo a Jesús a pesar que ya leímos, a pesar de que la Biblia dice y el mismo joven decía, el mismo personaje decía, he cumplido los mandamientos. Voy al pie de la letra en cuanto a las escrituras. Y le decía, le mencionaba al principio, ¿verdad? Que era un cristiano ejemplar. Era un cristiano ejemplar. Pero Jesús viene y le dice, ven y sígueme. Mire, entonces, en otras palabras, y espero que de parte del Señor usted me entienda, entendamos lo que estamos hablando. En otras palabras, este personaje no estaba siguiendo a Jesús. Eso es lo que a mí me llamó la atención. En otras palabras, este personaje, a pesar de todo lo que hacía, a pesar de que había cumplido los mandamientos, a pesar de todo eso, ahora pongámoslo algo más contemporáneo, algo en nuestros días, ¿verdad? Quizá alguien venga, hermano, y diga, bueno, esté en el grupo de alabanza, esté en el área de discipulado, yo no sé, esté en todas las áreas. Usted imagínese a alguien, hermano, que esté en todas las áreas de la iglesia. Mire, hermano, esté todos los días en los cultos. Ahora, en esta modalidad, ¿verdad? Hermano, esté conectado siempre a las transmisiones que se hacen, ¿verdad? Esté conectado a las transmisiones que se hacen. Bueno, y los días lunes, martes, los miércoles, jueves, como no hay transmisiones, entonces él viene y se conecta a las transmisiones que hacen, ¿verdad? Allá, Ministerio Ebenecer, el retiro y todo eso con el apóstol, él se conecta. Pero entonces él sirve en las áreas, él está metido, pero realmente, hermano, hay algo que nuestro pastor nos dice y nos recuerda, ¿verdad? Y él dice, quizá podemos estar a la par del pastor, podemos estar estar a la par del pastor, estar a la par del apóstol, pero eso no nos garantiza que estemos bien con el Señor. Eso no nos garantiza que estemos cerca del Señor. Quizá estemos cerca del pastor, cerca del apóstol, pero estamos lejos de Dios. Lo que Jesús le dice a este personaje, ven, sígueme, a mí me hace pensar y me lleva a meditar que realmente aquel personaje estaba cumpliendo la palabra del Señor, pero como que de alguna manera no estaba alineado con el Señor. Como que de alguna manera no estaba alineado con el Señor. ¿Por qué Jesús le dijo, ven y sígueme? Ven y sígueme. Entonces yo le pongo esto, no se trata de qué tanto estemos haciendo en el reino de Dios, sino de qué tanto se trata de qué tanto estemos viviendo. ¿Qué tanto estamos viviendo la palabra del Señor? ¿Qué tanto estamos, hermano, escudriñando su palabra, viviendo la palabra del Señor? De eso se trata. De eso se trata. De qué tanto estemos viviendo. De qué tanto nosotros estemos viviendo, poniendo en práctica, porque quizá estemos, hermano, estemos escuchando prédicas, estemos escuchando predicaciones, quizá, hermano, miles de predicaciones, pero lo que siempre nuestro pastor nos dice, ¿verdad? ¿Qué tanto estamos viviendo? ¿Qué tanto estamos viviendo realmente de la palabra del Señor? Jesús quería llevar a aquel joven a un nivel superior. Jesús quería llevar y quería que aquel joven entendiera, pero lamentablemente él no lo entendió. Jesús quería llevar un paso más adelante a aquel joven y le dijo, porque si le dijo, ven y sígueme, ¿sabe qué es lo que también significa esto? Que Jesús quería que aquel joven, que aquel personaje se hiciera su discípulo. En otras palabras le dijo,
Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, haz esto, haz lo otro y deja todo. Ahora ven y sígueme. Le estaba diciendo, quiero que seas mi discípulo. Quiero que seas mi discípulo. Mira, hermano, meditando en esto, yo creo que este personaje, si le hubiera hecho caso a Jesús, si le hubiera hecho caso al consejo que Jesús le estaba diciendo que dejara todo y le siguiera, seguramente este personaje hubiera tenido más relevancia en las escrituras. Seguramente se hubiera convertido su discípulo. Y quién quita, ¿verdad? Que conforme su evolución hubiera sido ya un apóstol. Hubiera sido ya un apóstol por haber seguido a Jesús. Porque eso fue lo que pasó con los discípulos de Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con ellos. Porque unos estaban pescando y llegó Jesús y les dijo, ¿qué están haciendo? Dejen lo que están haciendo, ustedes están pescando, ahora yo los voy a hacer pescadores de hombre. Dejen lo que están haciendo y síganme. Ustedes, yo creo que se acuerdan de esos versículos. Jesús les dijo, dejen lo que están haciendo, yo quiero que me sigan. Los voy a hacer pescadores de hombre, van a ser mis discípulos. Eso fue lo que Jesús le dijo a este personaje, hermano. Mire, si nos ponemos a meditar bien, eso exactamente fue lo que Jesús quería con ese personaje. Lo quería hacer su discípulo y después su apóstol, pero no lo entendió. Entonces, yo creo que muchas veces, hermano, no estamos entendiendo la voz del Señor, no estamos entendiendo el llamado del Señor. Este personaje, yo me voy a dar cuenta, medito y me doy cuenta que realmente él se estaba escondiendo detrás de un privilegio. Él se estaba escondiendo detrás de lo que hacía. Él se estaba escondiendo detrás de un privilegio. Porque quizá podría haber estado desempeñando esto, desempeñando lo otro. Pero realmente no estaba en la misma sintonía con el Espíritu Santo. No estaba en la misma sintonía, relación con Dios. No estaba, realmente, en pocas palabras, se estaba escondiendo en lo que hacía. Se estaba escondiendo en sus privilegios. Por eso Jesús le dijo, sígueme, está bien lo que has estado haciendo hasta ahora, pero ahora quiero llevarte a algo más, sígueme, pon a Dios en primer lugar. Yo creo que el mensaje de Dios para nosotros en este momento, en esta hora, es que nosotros pongamos, que nos quitemos la careta, que nos quitemos la máscara delante del Señor y decirle, Señor, aquí estoy. Quizá durante cierto tiempo he estado haciendo esto, lo otro, pero ya no puedo seguir así, sino que tengo que ir más allá. Señor, delante de ti me quito la careta, me quito la máscara y quiero que me mires tal como soy, para que el Señor empiece a obrar en nuestra vida. Pero sigamos, creo que tengo algunas otras diapositivas aquí. Y esta, mire, creo que para terminar tengo esto. Podemos dar más de lo que quizá ya dimos. En estos momentos debemos sacar fuerzas de flaqueza para poder alcanzar la meta. Y yo creo que lo que el Señor quiere de nosotros, hermano, ya para ir finalizando, lo que el Señor quiere de nosotros es lo que yo le mencionaba hace un momento, la milla extra. Si pensamos que ya lo dimos todo, el Señor viene y nos dice, hay algo más que necesito de ti. Hay algo más que sé que puedes dar. Y yo creo y yo sé que podemos dar algo más. Mire, hermano, si pensamos que ya lo dimos todo, el Señor nos dice, aún puedes dar más. Y yo creo que podemos dar aquella milla extra, con tal de alcanzar aquella bendición de obtener la vida eterna. Yo creo que podemos dar más. Y fuimos aptos y fuimos capacitados para dar más. Fuimos aptos, le puse este pensamiento, yo creo que es momento para sacar fuerzas de debilidad, fuerzas de flaqueza para dar aquello extra. Lo que el Señor está esperando de nosotros. Yo creo que el Señor está esperando algo más de nosotros. El Señor está esperando algo más de usted que en este momento se conectó con nosotros. Y usted que nos está viendo, nos está escuchando, el Señor quiere algo más de usted. El Señor quiere algo más de mí. Pero aquí la cuestión sería, ¿será que nosotros
vamos a aceptar eso, nosotros nos vamos a entonar con el Señor, nosotros nos vamos a alinear con el Señor, o vamos a ser como el personaje que acabamos de describir. Tenía todo. Jesús, Dios le puso en bandeja, ¿verdad? La bendición de la vida eterna, y lo que él dijo, le dolió en su corazón, le dolió en su corazón, dijo, no puede ser, no, yo no me voy a despojar. Y de ese personaje, a partir de ahí no se supo más. Yo creo que el Señor a nosotros, a usted que me está escuchando, que me está viendo, yo creo que el Señor lo escogió para marcar. El Señor lo escogió para dejar huella en esta tierra. Aquel personaje después de eso desapareció. No se mencionó más. Pero yo creo que si a nosotros el Señor nos está hablando, yo creo que si el Señor a nosotros nos está hablando, nosotros debemos de atender a la voz del Señor. Y debemos realmente, hermano, enfocarnos en lo que Dios nos está hablando, enfocarnos en lo que Dios nos está diciendo. Hacerle caso a la voz del Señor. Si el Señor nos está pidiendo esto, si el Señor nos está pidiendo lo otro, aunque duela y aunque sea difícil, hermano, yo creo que es momento que usted y yo realmente atendamos a la voz del Señor, porque eso es lo que nos queda. Porque eso es lo que nos queda, hermano. Así que yo creo que no me queda nada más, hermano, que orar y pedirle al Señor que Él sea que cumpla su palabra. Que esta palabra, hermano, yo creo que no fue tan profunda, no fue escatológica, no fue nada de eso, pero fue al punto clave. Atender a la voz del Señor. Que si queremos obtener la vida eterna, hermano, debemos de despojarnos. Desechar aquello que nos estorba. Desechar aquello que nos estorba para que nosotros podamos obtener la vida eterna. Morir, los puntos que hablamos, morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos para obtener la vida eterna. Quitarnos la máscara, quitarnos la careta delante de Jesús. Quizás nos estemos escondiendo detrás de un privilegio. Quitar todo eso para obtener la vida eterna. Yo creo que esa es la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Usted y yo estamos viviendo. Tenemos que obtener la vida eterna. Porque se imagina, hermano, después de hacer tanto, después de buscar al Señor, hermano, quizá usted y yo desde niños hemos buscado al Señor, hemos estado en la casa de Dios, nos han predicado la palabra del Señor, para que al final lo echemos todo a la basura. Yo creo que no es conveniente, yo creo que no sería la mejor opción. Déjeme decirle que no creo que sería la mejor opción eso, sino que la opción en esta situación sería, hermano, que realmente nos despojemos y le digamos, Señor, aquí estoy, mírame, yo me presento delante de ti tal cual soy, para que tú hagas el propósito, para que tú hagas el llamado, para que tú hagas lo que tienes que hacer en mi vida. ¿Se acuerda lo que le conté al principio, aquella anécdota que le conté al principio? No somos tan diferentes a aquella hojita de papel, no somos tan diferentes. Si realmente queremos buscar la felicidad, nosotros vamos a encontrar nuestra felicidad en lo que Dios quiere que nosotros seamos. No en lo que nosotros queremos ser. Y aunque por más difícil que sea esta realidad, hermano, por más difícil y dura que sea esta realidad, no vamos a encontrar la felicidad en lo que nosotros queremos hacer. Vamos a encontrar nuestra felicidad y el gozo de nuestra vida en lo que Dios ha trazado para nosotros. Así que, hermano, déjeme bendecirlo, déjeme bendecirlo y orar por usted y orar por la palabra del Señor. Amén. Así que vamos a bendecir la palabra del Señor esta preciosa tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Sabemos que tu palabra ha sido expuesta, Señor. Sabemos que tu palabra ha sido expuesta, Padre. Gracias por todavía acordarte de nosotros. Gracias porque todavía te acuerdas de nosotros, Señor. Gracias porque todavía nos hablas, Señor. Todavía
Nos hablas todavía, Señor. Nos tienes en tus manos, no nos has dejado. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, Espíritu Santo. Ayúdanos a entender el propósito de nuestra vida. Ayúdanos a entender que tú nos has preparado la vida eterna para que nosotros la disfrutemos, Señor, porque sabemos que después de esta vida hay una vida mejor y queremos alcanzar esa vida mejor. Pero ayúdanos, Señor, a morir a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a morir, Señor, a morir a nuestras pasiones, Señor, aquello que nos estorba, aquello que nos aparta de ti, a despojarnos de lo terrenal, Señor, a seguirte a ti, Padre, en el nombre de Jesús, te lo suplicamos con todo nuestro corazón, Señor. Yo sé que hay pueblo tuyo en este preciso momento orando conmigo, Señor. Por favor, toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, Señor, que pongamos tu palabra, que te pongamos a ti antes que cualquier otra cosa. Gracias te venimos dando, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta. Sabemos que tu palabra tiene que hacer algo en nuestro corazón. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por tanta bendición, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, que el Señor lo bendiga, hermano, y gracias por haberse conectado. Y no queda más que despedirlo. Sabemos que el Señor tiene propósitos para nuestra vida. En el nombre de Jesús, lo bendecimos, hermano, donde quiera que usted esté. Gracias.